Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de emociones a flor de piel, pasiones desbordantes y secretos que te mantendrán al borde del asiento. Sí, hoy toca hablar de mini dramas turcos. Esos bocados adictivos de pura intensidad dramática que puedes devorar en un abrir y cerrar de ojos, pero que te dejan pensando durante días. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que disfrutan maratoneando series hasta la madrugada, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas para alimentar tu adicción a las series y películas. No te arrepentirás. Así que prepárense para un viaje rápido pero emocionante a través de algunas de las mini dramas turcos que considero verdaderas joyas ocultas. Estas series, a pesar de su corta duración, tienen una capacidad asombrosa para construir personajes complejos, tramas intrincadas y crear una atmósfera cargada de tensión y misterio. Comencemos. La primera joya que quiero compartir con ustedes se llama Immortals. Este mini drama, aunque corto, nos sumerge en un mundo de vampiros y humanos, donde el amor, la venganza y la inmortalidad chocan de manera espectacular. La trama gira en torno a Mia, una joven que busca venganza contra el vampiro que convirtió a su familia en monstruos. En su camino, se encuentra con un vampiro enigmático que la ayuda a entrenar y a desarrollar sus habilidades. La química entre los protagonistas es palpable y la historia te atrapa desde el primer momento. Lo que me encanta de Immortals es que, a pesar de ser una serie de vampiros, explora temas universales como la pérdida, el dolor y la búsqueda de la identidad. Además, las escenas de acción están muy bien coreografiadas y la ambientación es oscura y misteriosa, creando una atmósfera muy atractiva. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Immortals una serie tan especial. Más allá de la premisa de vampiros, la serie teje una narrativa intrincada sobre el trauma y la resiliencia. Mia no es simplemente una heroína vengativa, sino una joven profundamente marcada por la tragedia. Su sed de venganza es alimentada por el dolor de perder a su familia y la impotencia de no haber podido protegerlos. La serie explora cómo el trauma puede moldear nuestra identidad y cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una obsesión que consume todo. El vampiro enigmático que se cruza en su camino, Dimitri, es un personaje igualmente complejo. A pesar de ser un vampiro y por lo tanto poseedor de una fuerza y una inmortalidad que lo colocan por encima de los humanos, Dimitri está atormentado por su propio pasado. Su relación con Mia se convierte en una especie de danza peligrosa, donde la atracción y la desconfianza se entrelazan. Él la ayuda a desarrollar sus habilidades, pero sus motivos no siempre son claros. ¿Es un mentor benevolente o simplemente la está utilizando para sus propios fines? La serie también explora la dicotomía entre el bien y el mal, el humano y el monstruo. ¿Qué define realmente a un monstruo? ¿Es su apariencia, sus habilidades o sus acciones? Immortals nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a no juzgar a la ligera. Los vampiros no son simplemente criaturas sedientas de sangre, sino seres complejos con sus propias motivaciones y deseos. Algunos buscan la redención, mientras que otros se entregan a su naturaleza oscura. En cuanto a la producción, Immortals destaca por su cuidada estética. La ambientación oscura y gótica crea una atmósfera opresiva y misteriosa que complementa a la perfección la trama. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y son visualmente impactantes, pero no son gratuitas. Cada pelea tiene un propósito y contribuye al desarrollo de la historia. La banda sonora también juega un papel importante en la creación de la atmósfera, con melodías melancólicas y dramáticas que realzan las emociones de los personajes. Otro mini drama que no puedo dejar de recomendarles es Sasiyet. Esta serie es una obra maestra del thriller psicológico que te dejará pensando durante días. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Consciente de que su memoria se desvanecerá, decide aprovechar su situación para cometer crímenes que siempre había deseado cometer. Sin embargo, detrás de su aparente locura, se esconde un plan mucho más complejo y una profunda sed de justicia. Sasiyet es una serie inteligente, provocadora y que te obliga a reflexionar sobre temas como la moralidad, la justicia y la responsabilidad. La actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga Beyolu, es simplemente magistral y le valió un premio Emmy internacional. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te mantienen al borde del asiento, Sasiyet es una apuesta segura. Pero Sasiyet es mucho más que un thriller psicológico. Es una profunda reflexión sobre la memoria, la identidad y la justicia.
La enfermedad de Alzheimer de Aga Bellolu es un catalizador que lo libera de las ataduras de la moralidad y le permite enfrentarse a los fantasmas de su pasado. La serie explora cómo la pérdida de la memoria puede desdibujar los límites entre la realidad y la ficción, y cómo la identidad puede ser construida y deconstruida a través de los recuerdos. La decisión de Aga de cometer crímenes no es impulsiva ni aleatoria. Detrás de cada acto hay un motivo, una historia de injusticia y dolor que lo impulsa a buscar venganza. La serie nos presenta un dilema moral complejo: ¿está justificado cometer crímenes en nombre de la justicia, incluso si eso significa convertirse en un monstruo? La actuación de Alok Bilginer es, sin duda, el punto fuerte de la serie. Su interpretación de Aga Bellolu es magistral, logrando transmitir la complejidad y la fragilidad del personaje. Bilginer logra mostrar la confusión, la rabia y la desesperación de un hombre que está perdiendo su memoria, pero también la determinación y la inteligencia de un justiciero. Su actuación es sutil y matizada, y te mantiene enganchado desde el primer momento. Además de la trama principal, Sasillet también explora temas sociales relevantes, como la violencia de género, la corrupción y la impunidad. La serie denuncia la falta de justicia y la ineficacia del sistema judicial, y nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para proteger a los más vulnerables. Cambiando un poco de género, quiero hablarles de Fi. Este mini-drama, basado en una exitosa serie de libros, es una historia de amor, obsesión y ambición ambientada en el mundo de la danza. La trama gira en torno a Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Kan utiliza su influencia y manipulación para acercarse a Duru, pero sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los que lo rodean. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía impecable y una banda sonora envolvente. La historia es adictiva y te atrapa desde el primer momento, gracias a las actuaciones intensas y a los personajes complejos y llenos de matices. Es importante mencionar que Fi explora temas controvertidos como el acoso, la manipulación y el poder, por lo que no es una serie para todos los gustos. Sin embargo, si estás buscando una serie que te haga reflexionar y que te mantenga enganchado, Fi es una excelente opción. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento gracias a su ritmo vertiginoso y a la intensidad de sus personajes. Kam Mañay es un personaje fascinante y repulsivo a la vez. Es un hombre inteligente, carismático y exitoso, pero también es un manipulador, un obsesionado y un depredador. Su obsesión por Duru lo consume por completo y lo lleva a cometer actos cada vez más reprobables. La serie explora cómo el poder puede corromper y cómo la obsesión puede cegar. Kan utiliza su influencia y su posición para manipular a Duru y a todos los que la rodean. La serie denuncia el abuso de poder y la impunidad de aquellos que se creen intocables. Duru, por su parte, es un personaje complejo y vulnerable. Es una joven talentosa y ambiciosa, pero también es insegura y necesita la aprobación de los demás. Su relación con Kan es tóxica y destructiva, pero ella se siente atraída por su carisma y su poder. La serie explora la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes y la presión que sienten para alcanzar el éxito y la perfección. Fi es una serie visualmente impactante. La fotografía es impecable y la banda sonora es envolvente, creando una atmósfera sensual y opresiva. Las escenas de danza son hermosas y transmiten la pasión y la dedicación de los bailarines. La serie utiliza la danza como una metáfora de la vida, mostrando cómo los personajes se mueven al ritmo de sus propios deseos y ambiciones. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor conmovedora y llena de esperanza, no pueden perderse Ethos. Esta serie, a pesar de ser un poco más larga que las anteriores, sigue siendo un mini-drama en comparación con las series turcas tradicionales. Ethos explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propios desafíos y prejuicios. La serie aborda temas como la religión, la política, la clase social y la identidad cultural, y muestra cómo estas personas, a pesar de sus diferencias, pueden encontrar puntos en común y construir relaciones significativas. Lo que me encanta de Ethos es su capacidad para presentar personajes complejos y realistas, sin caer en estereotipos. La serie te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Además, la fotografía es hermosa y la banda sonora es muy emotiva, creando una experiencia visual y auditiva muy gratificante. Ethos es una serie que te conecta con la humanidad a través de la diversidad. Cada personaje representa una perspectiva diferente sobre la vida, la religión, la política y la identidad.
La serie nos muestra cómo las diferencias culturales y sociales pueden generar prejuicios y conflictos, pero también cómo pueden enriquecer nuestras vidas y ampliar nuestra comprensión del mundo. La serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, el secularismo y el islamismo, el Oriente y el Occidente. Nos presenta personajes que luchan por reconciliar sus identidades y encontrar su lugar en una sociedad en constante cambio. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para presentar personajes complejos y realistas, sin caer en estereotipos. Cada personaje tiene sus propias virtudes y defectos, sus propias esperanzas y miedos. La serie nos invita a empatizar con ellos, a comprender sus motivaciones y a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. La serie también destaca por su cuidada estética. La fotografía es hermosa y la banda sonora es muy emotiva, creando una experiencia visual y auditiva muy gratificante. Ethos es una serie que te llega al corazón y te deja pensando durante días. Por último, quiero recomendarles Aleph. Este mini drama es un thriller policial que combina elementos de la mitología y la historia otomana. La serie sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta siglos atrás. Aleph es una serie intrigante y llena de suspense, con una trama bien construida y personajes complejos. La serie te sumerge en el misterioso mundo de la historia y la mitología otomana, mientras te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y escenas de acción emocionantes. Si te gustan los thrillers policiales con un toque histórico y mitológico, Aleph es una serie que no te puedes perder. Aleph es una serie que te transporta a un mundo misterioso y fascinante. La trama combina elementos de la historia otomana, la mitología islámica y el thriller policial, creando una atmósfera única y cautivadora. La serie te sumerge en el laberinto de las antiguas leyendas y te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Los detectives Kemal y Setar son personajes complejos y con personalidades contrastantes. Kemal es un detective moderno y racional, mientras que Setar es un hombre religioso y tradicional. Su dinámica de trabajo es tensa y conflictiva, pero juntos forman un equipo eficaz para resolver el misterio. Aleph es una serie que destaca por su cuidada producción. La ambientación es opresiva y misteriosa, y la banda sonora es inquietante y evocadora. La serie utiliza elementos visuales y sonoros para crear una atmósfera de suspense y misterio. Y ahí lo tienen, 5 mini dramas turcos que te atraparán desde el primer momento. Espero que esta selección les haya gustado y que les sirva para descubrir nuevas historias y nuevos talentos. Recuerden que estos son solo algunos ejemplos de la gran variedad de mini dramas turcos que existen, así que los invito a explorar y a descubrir sus propios favoritos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través de los mini dramas turcos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido de inspiración para su próxima maratón de series. Recuerden que en este canal siempre encontrarán recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para alimentar su pasión por las series y películas. Ahora me encantaría saber cuáles son sus mini dramas turcos favoritos. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con la comunidad. También me gustaría saber qué les parecieron las series que mencioné en este vídeo. ¿Las han visto? ¿Les gustaron? Cuéntenme todo. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo del cine y la televisión. Gracias por ver y hasta la próxima.